Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la videoconferencia de Formulando Proyectos de I+D+I. Yo soy Mariela de Lauro, la secretaria técnica de Proforbin. Y bien, Marta, querés dar un mensaje hoy, pero no sé, porque en realidad como ya es la segunda videoconferencia. Sí, de todos modos, para seguir con la tradición, yo soy Marta Mena, soy la directora de Proforbin, y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes y viendo, en este caso, y viendo los avances desde la primera hasta ahora. Me sirve mucho para seguir conociendo los cursos más en profundidad y sobre todo la participación, que es muy importante y que es el objetivo justamente del uso de esta herramienta, que puedan interactuar lo que más se pueda, ¿sí? Le estamos poniendo mucha atención y estamos revisando mucho todo lo que la arquitectura de Proforbin para adecuarlo a los nuevos tiempos, porque como muchas cosas cambiaron durante la pandemia, también en Proforbin hubo un cambio importante. El pasar de una videoconferencia satelital, donde cada uno de ustedes tenía que trasladarse hasta una facultad regional para recibir la señal en una sala de videoconferencias, y era un sistema muy bueno, generalmente sin fallas, con una perfecta visión, tal vez algo mayor que la que vemos acá en los cuadraditos de cada uno, porque veíamos totalmente el aula de la facultad regional, pero con las dificultades de traslado y de programación de mucho tiempo antes para conseguir el lugar, el espacio, el horario en que podíamos desarrollarla. Esta videoconferencia que está embebida en el aula virtual y que está al alcance de la mano de los propios profesores, nos dio una mayor libertad para organizar, como en este caso ya la segunda videoconferencia, con una más amplitud, digamos, de horarios para poder hacerla, y seguir con la posibilidad de vernos y de poder interactuar en forma permanente. Digamos que mientras dura la videoconferencia, hay la posibilidad de hacer una pregunta, de ver quién la hace y de ver al profesor cuando la responde, y una respuesta inmediata, y además de seguir conociéndonos y reconociéndonos, ¿no? Porque si bien ustedes interactúan en el aula virtual, no es la misma interacción que se hace dentro de esta videoconferencia. Así que, bueno, por eso contarles un poco esto para que vean los cambios. Y tercera no tenía nada, era para comprar. Hay Perdón, sí, hay un micrófono abierto. Un micrófono abierto, si por favor lo pueden apagar por ahora. Bueno, decía, que ustedes vayan sabiendo cuáles son los cambios, la intención de los cambios, y posiblemente, viendo lo que ha sucedido este año en los 2 cuatrimestres con todos los cursos, podamos incorporar todavía algunas mejoras y algunos cambios para los 2 cuatrimestres del año que viene. Esa es la intención que tenemos. Como siempre, estamos revisando, por eso participamos siempre en las actividades, porque vamos viendo cómo se desarrollan y vamos intentando mejorarlas, actualizarlas, etcétera, para tener un mejor aprovechamiento de herramientas tan importantes, y sobre todo ahora como de herramientas propias, de herramientas dentro del campus, sin necesidad de ir a las herramientas que estaban fuera de nosotros en la de TIC. Así que, bueno, les deseo una buena videoconferencia y un buen curso, como no me cabe duda de que siempre sucede en este curso que están desarrollando. Así que yo me quedo aquí por cualquier cosa que quieran, pero adelante, es de las profesoras y de las profesoras tutoras desde este momento toda la conducción. Bien, bueno. Sonia, Gracias, Susana y Lidia están las tres como coanfitrionas. Perfecto. Gracias. Yo lo único que tengo que decir es esperar las preguntas, porque esta clase fue de alguna manera pedida por ustedes, por los participantes, así que estamos abiertos
abiertas, en este caso, a responder las preguntas que ustedes consideren, más allá que podemos hacer una breve síntesis, cada una de nosotras, de las dificultades que hemos encontrado más frecuentemente. Yo creo, Sonia, que podemos hablar de las dificultades que hemos encontrado, me parece como que son comunes. Sí. En primer lugar, y a lo mejor luego que cada uno se saque la duda, no sé si les parece. Si les parece la metodología, hacemos eso. Me parece, o quiera alguno tiene una duda ya que quiera sacársela como urgente, urgentísima, porque tampoco es cuestión de tener esa ansiedad, ¿no? Sí, permiso, ¿puedo hablar? Sí, Federico. Sí, Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, personalmente yo estoy trabado entre la unidad 2, 3, algo ya he hablado con mi tutora, bueno, he compartido varios mensajes, no quiero sonar reiterativo, sino al contrario, creo que la idea es crecer. Pero sigo trabado con lo siguiente. Mi proyecto de investigación, justamente como digo, es de investigación y de transferencia. Yo pensaba hacer un proyecto de investigación y transferencia, por lo cual se me dijo que formaba parte de la tarea docente, que había que aplicarle algo de desarrollo. Lo adapté haciendo un desarrollo de material pedagógico y de una plataforma digital para complementar a la transferencia, y sin embargo, a pesar de que la última entrega está bien, admito que no seguí el formato de la tabla planteada, pero sí fui reportando los hitos que habíamos llevado a cabo con el proyecto y todo. Quiero saber por qué el desarrollo de esta herramienta de aprendizaje digital complementado con el material y demás actividades que fui detallando, todavía no forman parte, como que no logran los objetivos, a pesar de que yo interpreto que cumplen con lo que se menciona en la bibliografía. Sí, Federico, estamos... tu problema es común con otro de mis estudiantes que está aquí, que es Leandro, así que va la respuesta para ambos. Lo que no tienen claro es el problema de investigación que permita formular los objetivos de investigación. No tienen claro qué es lo que quieren lograr como nuevo conocimiento y además el desarrollo a través de este proyecto. En tu caso particular, por ejemplo, mencionás que el objetivo es capacitar a los docentes o a los equipos. Eso no es un objetivo de investigación. Puede ser una tarea vinculada a la ejecución del proyecto. Si se desarrollara, que no es tu caso tampoco, un curso, sería posteriormente una tarea posiblemente de extensión, pero en tu caso centrás los objetivos que todavía no los formulaste. Es decir, ese es un problema, no tenés formulado los objetivos. Pero lo que expresaste está vinculado a formar un equipo de trabajo que elabore materiales. Es decir, no está claro cuál es el conocimiento nuevo que se va a generar a partir de tu proyecto, que pueda ser traducido en términos de objetivos logrables. Ese es el problema. ¿Y por qué está esta dificultad? Porque vos no tenés en claro exactamente qué es lo que pretendés conocer que hoy no se conoce. Lo que pasa es que eso yo lo hice en la segunda entrega, creo que fue lo que me devolvían, como que era, lo que yo había pensado era motivación para lograr los objetivos, no eran objetivos. Entonces me gustaría poder clarificar eso, cómo tendría que ser la redacción, o cómo tendría que poner el objetivo para terminar de darle el cierre, ¿no? Y poder avanzar. Es que tu motivación es mejorar la enseñanza de la informática, ¿verdad? ¿No me estoy confundiendo con otro? Sí, se terminó adaptando, sí. Es más o menos eso. Mejorar la enseñanza no es un objetivo de investigación de un proyecto. No vas a poder lograr, a menos que redefinas esto, con un proyecto de investigación, no vas a lograr la mejora de la enseñanza, así en términos generales. Entonces, tendría que ser más concreto, es decir, investigar sobre, por ejemplo, cuáles son
los factores que están contribuyendo a que no haya un aprendizaje como el que vos deseás, indagar sobre los materiales que se están usando, que eso vos mencionaste algo, investigar sobre o conocer acerca de los temas que más dificultades ofrecen a los estudiantes. Es decir, ese tipo de cuestiones sí te pueden guiar para formular los objetivos, que serían estos, por ejemplo, conocer los nudos de dificultad en el tema tal, de dificultad de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, tal como vos lo habías expresado, mejorar o innovar sobre los métodos, eso solo no tenés que redefinirlos para que te pueda ayudar a conducir ese proceso al que vos querés llegar. Porque si no, eso es una tarea docente, no es un proyecto de investigación. Vos como docente podés encargarte de mejorar todas estas cuestiones de tarea docente, pero no constituye un proyecto en la medida en que no haya un nuevo conocimiento a partir de tu proyecto. ¿Qué cosas hoy no se conocen que a partir de la ejecución de tu proyecto van a ser después conocidas y van a ser, por ejemplo, útiles para determinadas cosas, por ejemplo, para encarar otras formas de enseñanza del tema que a vos te interesa? Pero lo que no está claro es justamente cuáles son los objetivos concretos a los que vos vas a tener que vos vas a tener que lograr para el logro de un nuevo conocimiento. Si no, se constituye en una tarea de mejora docente en tu cátedra. Y no hace falta un proyecto de investigación para eso. Bien, ¿Se entiende la diferencia? Es que sabés que yo estoy pensando que esos elementos que Sonia está diciendo, tratando de unir los intereses de Federico con lo que representaría realmente una tarea de un cambio basado en la investigación, Exactamente. que eso lo logres basado en la investigación, es decir, con la investigación y con esos elementos, vos luego podés decir, bueno, teniendo en cuenta los resultados de mi investigación, yo genero este material. Claro, Entonces, bueno, eso es lo que traté de hacer, pero no quedó claro. Pero claro, te falta investigar. Formular esos objetivos. Claro, precisar esos objetivos para que luego esos resultados que vos logres, dentro de la cual tu proyecto va a tener que ver con toda esa parte primero, luego vos desarrolles el material. Okay. O el Perfecto. enfoque, digamos. Yo quisiera agregar algo en esto. Sí, va a tener que ver con algunas dificultades que también he detectado, a pesar de todo lo que nosotros conversamos en la primera videoconferencia. Creo que a Federico puede ayudarle y a muchos otros colegas el poder encontrar investigaciones parecidas, que hay muchas publicadas. Entonces, al estudiar un poco, analizar cómo plantearon los objetivos, cuál era el problema del cual partían, qué metodología utilizaron, eso ayuda a que uno pueda separar un poco el eje que está planteando la tutora en este caso, y que detrás del cual va Federico y van otros colegas también. Porque, por ejemplo, me he encontrado con casos que también proponían una estrategia didáctica, pero donde faltaba esa búsqueda de otras investigaciones que pudiera iluminar el trabajo. Se dice que uno hace investigación a espaldas de otros, ¿no? De otros que ya publicaron, que ya son más adelantados que uno. Pero es real, porque cuando, particularmente en los temas de educación, es crucial, porque se mezcla la acción docente, como señalaba Sonia, con la investigación. Entonces, una cosa es el objeto
digamos, de estudio, que tiene que ver con el hecho educativo, y otra cosa es el hecho educativo. Entonces, ahí eso hay que separar. Y la única manera, o por lo menos la que yo he encontrado, y creo que muchos también, de poder ir clarificando esta diferencia, es a través de la lectura de otras investigaciones. La lectura y el análisis de otras investigaciones. Porque entonces uno se empieza a dar cuenta, esto es labor docente, o esto es lo que yo quiero proponer. A ver, ¿cómo voy a investigar eso que quiero proponer? Que es lo que planteaba Sonia. Otra cosa que aparece, perdóname, Federico, un segundo. No, perdón. Sí. Otra cosa que también creo que marca muy claramente todo el tema de investigación en educación en ingeniería, es el hecho de revisar en otras investigaciones cuáles son los marcos teóricos desde los cuales se están fundamentando la investigación. Porque no es lo mismo pensar que yo quiero desarrollar materiales para generar aprendizajes significativos, por ejemplo, a pensar en otra teoría del aprendizaje, que no tiene nada que ver con la de aprendizaje significativo o están relacionadas, digamos, más profundamente. Es decir, que a veces hay que también buscar, porque se trabaja mucho desde el sentido común. De hecho, yo he estado acompañando a un colega que plantea también un trabajo con desarrollo de competencias, pero todos los aspectos teóricos y de otras investigaciones no tienen nada que ver con eso. Entonces es como que tienen un marco teórico que en algún punto de alguna capacitación o de alguna lectura se extrajo y no responde a lo que se está tratando de lograr. Entonces hay que ver, por un lado, el problema y los objetivos, pero por otro lado, ¿cuáles son los marcos teóricos que respaldan las investigaciones? Porque si no, se trabaja muy empíricamente y uno no sabe lo que está buscando en realidad. Yo apoyo lo que dice Lidia en todo sentido, porque es lo que te va a dar también, Federico, las categorías o los elementos, y va a identificar ahí cuáles son los elementos que tenés que investigar porque te están obstruyendo. Es decir, darle un sentido a un concepto. Es decir, a través de llevar un elemento del marco teórico, este elemento que vos decís, lo llevo en esto que estoy queriendo identificar en los estudiantes. Puede ser teorías de aprendizaje, tendrá que ver con marcos teóricos didácticos, de la didáctica, digamos. Claro, como decía Lidia, desarrollo de competencias y aprendizaje significativo pueden llegar a tener en algún punto alguna resignificación tuya, o vos podés tomar un elemento de uno, un elemento del otro, tendrás que hacer tu construcción teórica, pero hay que tener mucho cuidado a veces porque algunos son marcos teóricos muy aislados de esa concepción. Si hablas de, por ejemplo, entonces si encontrás obstáculos para el aprendizaje, tal vez tendrías que ver quiénes estudian en teorías de aprendizaje los obstáculos para el aprendizaje en el área de la ingeniería. Y entonces rescatar un poco a ver qué pasó, o a lo mejor, si tu tema es aprendizaje de las ciencias informáticas, meterte por ahí y a ver, poner googleando, a ver qué te aparece en el área de investigación, en lo que es el Google académico, por ejemplo. A ver si ahí empieza a aparecer algo con el concepto tal que vos encontrás como dificultoso. Muchas veces uno tiene la primera intuición de aquello que sabe que los estudiantes permanentemente fallan, en aquello en que vos te parece que el enfoque que estás tomando o dando no es el más adecuado, porque y pensás, tengo que cambiar algo porque por este lado no aprenden. Entonces eso sí lo tenés como una vivencia de docente, pero eso le tenés que dar forma en el marco teórico también, y en el problema de investigación. Es decir, es un ir y venir también en nutrirse. Esta sugerencia de Lidia me parece fundamental. Fundamental lo que dice Lidia. Porque hay que nutrirse de las lecturas y de las producciones de otros autores. Más cuando recién empezamos a tomar el tema.
Es decir, si es la primera vez que abordamos esto, y la primera vez que nos lo cuestionamos así con fuerza, está muy bien el hecho de decir, a ver, ¿qué han hecho los demás con un problema parecido al mío? A ver, ¿qué solución encuentran? ¿Por dónde va la investigación? ¿Cuáles son los obstáculos que podrían llegar a ser? Es iluminar, lo que dijo Lidia, iluminar. Te da como elementos que a lo mejor hoy te parecen de por dónde empiezo. El por dónde empiezo es precisamente el primer objetivo específico, a lo mejor te lo va a dar esa lectura. ¿Se entiende? Sí, Federico, clarísimo. argumentabas en tu presentación que no hay bibliografía sobre el tema. Es cierto que en algunos campos esa bibliografía puede ser muy agotada o alejada de los intereses tuyos. Pero en esos casos, en lugar de buscar por el tema, que era la sugerencia de Susana y que es relevante, se puede buscar que otros trabajos similares en términos como el que a vos te interesa, de desarrollo de materiales didácticos, se da en otros temas, no importa en cuál sea, pero eso te va a dar también pistas metodológicas. O sea, vos podés buscar desde lo metodológico, desde lo que vos querés lograr, y también desde lo conceptual, desde el tema que vos estás trabajando. Entonces, sí o sí eso te va a dar una mirada, te va a dar posibilidades distintas y vas a ir acercándote a definir los objetivos propios de tu proyecto. O sea, hay que leer también, porque si no es un trabajo muy de prueba y error, intuitivo, y en todo caso entonces es una tarea que se hace en el marco de la clase, del aula, del trabajo docente, y no requiere una investigación. Si planteamos una investigación es para fundamentar ese desarrollo que te interesa realizar sobre resultados de investigación. ¿Se entiende la diferencia? Si no, queda como una tarea de prueba y error, a partir de la experiencia, que es muy valiosa, la experiencia docente, de reformular o hacer una innovación, pero no está basada en investigación. Y acá estamos planteando, digamos, lo que estamos trabajando en este curso es el proyecto de investigación. No sé si más o menos los orientamos con esto. Y si lo orientamos, lo despistamos, ¿no? No, por favor, está perfecto. No, yo lo que, a ver, vinculándolo inclusive con un poco con la videoconferencia anterior, al citar, o al basarme, mejor dicho, en investigaciones pasadas, ya sea por el marco teórico, ya sea por resultados o por lo que fuera, no quería caer en copiar, digamos, trabajos anteriores. Quería darle como, entre comillas, ¿no? Ese toque de autenticidad, y es lo que, bueno, que quizás terminó desvirtuando un poquito, pero no, con la explicación de Sonia me quedó clarísimo. Ahora voy a poner eso como Manos a la en fijar bien los objetivos. obra, a trabajar, Sí, a leer full. y a trabajar. Pero no es cuestión de copiar, Federico, porque nunca el problema en otro va a ser idéntico al tuyo. Puedes encontrar cosas similares y vos vas a poder ponerle tu propia impronta. El contexto en el que vos te enmarcás, tu contexto, no es el mismo que el de otro autor. Perdón, algo que me pasó a mí, digamos, el leer otros autores, otras investigaciones, nos ayuda mucho a la forma de redactar, porque por ejemplo uno no está acostumbrado a redactar este tipo de trabajos, y leer otros trabajos nos ayuda a la forma de redactar para nosotros. Yo tengo algo parecido a lo de Federico, lo mío no es de informática, pero es con respecto a la deserción universitaria. Hay bastante trabajo sobre eso. Pero bueno, también al principio me costaba mucho el plantear los objetivos, porque hay que investigar en los alumnos las necesidades y qué es lo que les pasa, para después nosotros organizar o implementar nuevas metodologías para la disminución de la deserción. Entonces, como un doble objetivo. Uno es investigar para obtener la información y poder analizar y plantear nuevos objetivos y nuevas metodologías. Pero bueno, hay que leer bastante y a veces se hace pesado.
Si lo mirás, Federico, lo que acaba de decir Vanina, tiene que ver con esa etapa de investigación que te basa, que hace que tu acción posterior, en tu caso, la acción docente, se base en resultados de investigación. En el caso de Vanina, se base en una política o estrategia para evitar la deserción. Basa la investigación para algo, para luego actuar, pero basado en la investigación. Primero hay que investigar. En el caso de Federico es para desarrollar materiales, o una plataforma, o lo que fuera. O sea, él lo planteó bien como investigación y desarrollo. Lo que falta es la investigación que te permita, sobre la base de los resultados de esa investigación, construir, diseñar, desarrollar ese material, esa plataforma o esa metodología, no importa que sea. Un pensamiento personal que tengo, que me ha pasado recurrentemente y me cuesta abandonarlo, y por ahí en este curso y otros siempre se repite lo mismo. Por ahí uno cuando empieza piensa que con un proyecto de investigación va a cambiar el mundo o va a resolver un gran problema, y en realidad es el enfoque que el proyecto de investigación tiene que hacer un mínimo aporte de conocimiento, y desde esa humildad transformar y después seguir trabajándolo. Yo muchas veces he tenido objetivos por ahí muy altos, es más, debo una tesis de maestría justamente por haber armado todo un sistema en el proyecto de tesis, armar una estrategia de negocio y un montón de cuestiones técnicas que al final terminaron haciendo que no lo termine, en vez de hacer algo mucho más sencillo y humilde, que sea un aporte real y concreto, y que eso sirva como puntapié para otros trabajos. Esa es una cuestión que tengo dando vuelta, que a mí más de una vez me lo han corregido y cada vez me doy cuenta que tienen más razón. O sea, el objetivo es solamente aportar desde la humildad del proyecto hacia mejorar el conocimiento, no mucho más que eso. Claro, o sea que el problema de investigación de un proyecto tiene que ser sumamente acotado. Exactamente. Yo siempre menciono el ejemplo de un proyecto donde en la etapa de formulación, como están ustedes en este momento, se planteaba como objetivo resolver el problema de la basura en la ciudad de Avellaneda. Es claro que un proyecto de 2 años o 3 años no va a poder resolver ese problema. Entonces, como dice Raúl, a veces somos muy ambiciosos en pensar en el problema de investigación. Ese interés o eso que nos preocupa puede ser la motivación, pero como dice Raúl, el aporte que vamos a hacer a través de un proyecto va a ser limitado, acotado, para contribuir, en todo caso, a resolver un problema mayor, pero no lo va a resolver. Tenemos que pensar en un problema acotado, que podamos resolver a través de la ejecución del proyecto. Sí, de acuerdo con vos, Raúl. No sé si hay más preguntas, si no, podemos referirnos a otros problemas que detectamos, como decíamos con Susana. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a volver sobre los inconvenientes que yo detecté en los alumnos que tutorizo, que justamente uno es este que mencionaba Federico, que no tienen en claro bien cuál es el problema de investigación, el problema que va a poder resolver este proyecto, que permita formular objetivos realizables, acotados y realizables. Entonces, ese es un inconveniente. No sé si Leandro está, si pudiste revisar a partir de las devoluciones un poco este tema, porque también es tu problema, que no está bien definido, no está definido tu problema de investigación. Lo que vos planteás como problema no es un problema de investigación. No sé si me escuchás. Sí, estaba escuchando detenidamente y adaptándolo a mi caso en particular. Sí, estoy de acuerdo, ahora entiendo un poco más. Yo lo que hacía referencia en mi entrega es si había, igualmente lo que dicen mis compañeros, ¿no? Si había otros ejemplos
me voy a tener que empezar a buscar, no había encontrado hasta el momento, pero la idea es el enfoque y cómo formularlo. Por ello me refería más a cómo armarlo, más que la idea creo que la tengo, pero cómo plasmarlo. Creo que me siento identificado con Federico en ese sentido. No, yo creo que es al revés en tu caso. Perdóname que que discrepe, porque vos lo que planteás es que el problema a resolver en el proyecto es la falta de fondos al proyecto de investigación. Ese no es un problema de investigación. Resolver la falta de fondos o los escasos fondos asignados a un proyecto de investigación no abre a conocimiento nuevo. Resolver el problema de fondos es una tarea del equipo de investigación para buscar fondos adecuados para llevar adelante un proyecto, pero no va a generar nuevo conocimiento científico. Estamos hablando de un proyecto de investigación y desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología. O sea, que no haya fondos suficientes para ejecutar un proyecto de investigación no es un problema de investigación. ¿Se entiende? Entonces, por más que vos le des vuelta, si vos insistís con ese problema, no lo podés resolver a través de la ejecución de un proyecto de investigación. No es el cómo, sino el qué lo que te interesa. Sí, de acuerdo, sí, me queda mucho más claro. Yo igual había planteado 3 objetivos diferentes, pero tampoco quiero ser ambicioso, bueno, para no tal cual lo que comentó Raúl, ¿no? Después poder resolverlo. Yo había planteado 3, en el caso era implementación de un equipo en un lugar, no quiero entrar en detalle, era el tema de la falta de fondos. Perdón, Leandro, Sí. te animo a que lo menciones para que sirva justamente como ejemplo también para otros que pueden tener el mismo problema, que no es el único. Sí, perfecto. Bueno, menciona brevemente los 3 objetivos que vos te planteabas. Claro, implementación del equipo de energía de Undimotriz en un lugar determinado. Es un equipo de generación de energía renovable, y bueno, no hay en el país, no hay nada instalado. En otros países sí, pero bueno, es un tipo de energía que no está muy explorada, la energía undimotriz. El otro problema que yo veía, que lo planteé como objetivo, era, como bien decía Sonia, la falta de fondos, que son obras muy caras. Entonces mi idea era investigar a ver qué fondos se podían conseguir, pero claro, no es algo de investigación, sino es algo del equipo de trabajo. Y el tercero era el trabajo interdisciplinario, porque se trabajan con varios profesionales de ingeniería. Yo estoy encargado de la parte civil, pero está la parte electrónica, mecánica, y cada uno por ahí trabaja en su campo de acción, y no veo que haya una integración. Entonces yo no me entero lo que hace el otro, no trabajo con el otro, entonces también me parece interesante como plantearlo, pero creo que tengo muchos focos abiertos y me tendría que orientar en la parte de lo que a mí me compete, la parte de la implementación del equipo, poner en funcionamiento el equipo en un lugar. Entonces, exactamente, bueno, porque trabajar interdisciplinariamente también es un hecho que van a tener que realizar. No es un objetivo de investigación, es parte del trabajo que van a tener que aprender a hacer para poder llevar adelante este tipo de proyectos, igual que buscar los fondos. O sea, de esos 3, el único que es un objetivo de investigación tiene que ver con la cuestión de los generadores, ¿no? Claro, pensalo como un desafío, Leandro, que realmente es un desafío del equipo de trabajo, poder trabajar en conjunto, conseguir el dinero, que esas son las cuestiones básicas para que un proyecto se pueda desarrollar. Claro, sí, perdón. Hubo un encuentro hace poco, un Expo Ingenierías. En Expo Ingenierías expusieron hace poco el trabajo undimotriz. Estaba también la energía eólica, pero bueno, expusieron sobre el trabajo undimotriz. Y tiene que haber material de unos lugares en Bélgica, y acá están implementando para poner, si no me equivoco, cerca de Mar del Plata o por ahí. Hay trabajo sobre eso. Ahora si encuentro el link, te lo paso. Hay gente que está trabajando en la parte de esa undimotriz. Sí,
creo que comentás, sí, yo estoy en ese proyecto, pero bueno, está todo muy, a ver, había planteado esos 3 objetivos porque era lo que ahora está trabado el proyecto. Entonces yo decía, bueno, ahora entiendo que no es un proyecto de investigación, ¿no? Pero yo digo, si no puedo avanzar con dinero, ¿no? Y con un trabajo disciplinario, ¿para qué voy a decir en dónde puedo implementar el equipo? Pero bueno, eso lo voy a dejar de lado, voy a enfocarme a la implementación, que es el tema que yo más sé, y hay muchos estudios hechos, lo que pasa es que no hay nada en concreto, y sí, me tendría que poner a leer, a ver en los casos que comentás de Bélgica, creo también en Francia, que hay uno o dos, no hay muchos, para ver qué puedo sacar de ahí, qué información me sirve. Muchas gracias, Vanina. No, de nada. Ese es un ejemplo también, Leandro, porque Leandro está hablando de un proyecto que ya está en marcha, está siendo ejecutado y es de mucha importancia, de generación de energías alternativas. Es un proyecto muy interesante, muy, muy relevante. El problema de la ejecución por falta de fondos o por fondos insuficientes y las dificultades de un trabajo dentro del equipo, son cuestiones que seguramente tienen que haber sido contempladas en la formulación del proyecto. O sea, tampoco esto va para todos. Cuando uno formula un proyecto tiene que tener claro de qué presupuesto estamos hablando como necesario para llevar adelante el proyecto y asegurarse o eventualmente solicitar fondos para eso. Si el equipo de trabajo que se propone es el adecuado, suficiente, si las horas destinadas son las necesarias para la ejecución en el tiempo previsto. Es decir, todas estas son las cuestiones que van a tener que tener en cuenta ahora en la última actividad, en la actividad de la unidad 4, justamente es la formulación completa del proyecto, teniendo en cuenta todas estas otras cuestiones que no dejan de ser importantes. Justamente, fíjate qué relevancia tienen que un proyecto perfectamente formulado, de interés institucional, científico, etcétera, tiene dificultades de ejecución por estas otras cuestiones. O sea, no es únicamente en la formulación referida al marco teórico, metodológico, los objetivos, cómo voy a hacerlo, las tareas previstas, el cronograma, etcétera, sino también todas estas otras cuestiones, los recursos materiales y humanos necesarios para llevarlo adelante, llevar adelante esta idea que uno proyecta. Pero bueno, qué bueno que tu ejemplo, por eso quería sacarlo, porque es importante para esta última etapa también de las actividades del curso. Gracias, Leandro, porque te expusiste con tu proyecto. Muchas gracias a vos, Sonia. Sí, además se me estaba ocurriendo con el caso de Leandro que tal vez encontrar una solución tecnológica más económica podría haber sido también una posibilidad de indagar, si es que realmente se basa en que uno no va a tener todos los recursos. Pero bueno, eso me imagino que debe traer muchas cuestiones, ¿no? A profundizar. Sí, ya que estamos hablando de ese caso particular, ya se implementó en escala, pero no en el prototipo de escala 1 a 1 en el mar. Entonces, para eso se necesitan recursos. Claro. Y sí. Y bueno, y también el lugar, y ahí falta mucha información. Entonces, bueno, quería aportar yo en el proyecto con eso, ya que estaba haciendo el curso con ustedes, y bueno, pero ahora en la parte 4 ahora entiendo que, bueno, también lo voy a tener que implementar, ¿no? Así que, bueno, también va a servir. Gracias. Pero si todavía no tienen definido el lugar, podrían investigar sobre eso, sobre qué lugar es el más adecuado y factible de que ubiquen esos generadores, por ejemplo. Esa sí sería una pregunta de investigación que aportaría al proyecto y que te vendría, y que estaría pertinente para el proyecto que está formulando ahora. O sea, como un proyectito más acotado dentro de ese gran proyecto. Perfecto, muchas gracias, lo voy a tomar. A ver, ¿cómo seguimos? ¿Alguno más con preguntas? Vos, Susana, mencionaste las dificultades que encontraste
No. No, yo las dificultades que, mira, yo lo que he encontrado, básicamente, hay confusión en algunos casos entre lo que implica el objetivo y la actividad. Es decir, acá el problema yo en identificar, digamos, la mayoría de los que están presentes, bueno, todos los que están presentes, que son, digamos, de mi grupo, tienen el problema acotado y definido. En el caso, acá la cuestión viene más por el lado de los objetivos, en algunos casos en los cuales la palabra analizar aparece muchas veces, y no digamos desde el analizar todavía no está claro para qué lo está analizando, digamos, el objetivo, qué es lo que se está buscando, porque probablemente en lo metodológico se está insertando medianamente bien, creo que hay base de conocimiento, que ahí se van incorporando elementos, he visto avances en lo que es el desarrollo del marco teórico, más o menos están encaminados, tanto Ana María como Débora, como, ¿quién era el otro? No sé si Gerardo era de mi grupo, bueno, no sé, estoy como que se me nubló acá, me parece que me desapareció el alumno. Bueno, pero estaban los tres de alguna manera encaminados en el proceso, y lo que he visto en las últimas entregas, todavía me falta hacer las devoluciones efectivas, pero ya les voy adelantando, tienen que ver más con precisar esto, ¿no? En algunas cuestiones. Por ahí hay detallecitos, hay quienes admiten que todavía el marco teórico no está del todo elaborado, lo veo más encaminado, que en el caso, que por lo menos el problema se circunscribe más a esto de objetivos a veces confundidos con la actividad concreta que forma parte del plan de trabajo. Y tal vez alguno, a ver si lo tengo a mano, hay uno de ellos que también, bueno, que hay un error en el planteo de objetivos porque en realidad está mezclando o combinando un objetivo que tiene que ver con la implementación más concreta respecto de aquello que implica la investigación. Es decir, hay un tercer objetivo que no debería ser objetivo, digamos, que tal vez se mezcle con esto operativo, pero creo que es subsanable fácilmente. No veo que haya, por lo menos creo que no es el caso de Federico y de Leandro, en ninguno de estos dos casos que estoy mencionando. ¿Puedo comentar algo? ¿Se me escucha? Sí, Lidia. Sí, Sí, bueno, Lidia. gracias. Con respecto a los objetivos, además del tema de la falta de diferenciación entre el logro de conocimiento que uno quiere alcanzar y la actividad, es decir, lo que va a hacer para alcanzarlo, eso va a la metodología, yo noto que también hay una mezcla cuando expresan los objetivos de grados de generalidad. Es decir, de pronto por ahí ponen un objetivo muy específico como objetivo general, por ejemplo, de escribir. Y después, en los objetivos particulares, colocan un analizar, que es mucho más global y que inclusive hasta puede llegar a incluir a describir, si bien describir es más propio del conocer, ¿no? Pero en eso hay que hilar un poquito fino, porque del objetivo general tiene que ser suficientemente abarcativo como para que se desprendan los objetivos particulares. Es decir, los objetivos particulares y específicos están incluidos en el objetivo general. Son como pequeños escalones de logros de conocimiento que nos van a ayudar a alcanzar, a dar cuenta del objetivo general. Pero yo ahí lo que noto son una mezcla de niveles de generalidad. Y en eso hay que tener cuidado también. Yo puedo agregar algo que también detecté en menor frecuencia, pero bueno, probablemente alguno de los colegas estén en este caso. Cuando los objetivos no están bien formulados,
hay muchas dificultades para encontrar las variables, justamente. Si no está bien formulado el objetivo, no es fácil identificar qué es aquello de la unidad de análisis que va a ser evaluado, visto, analizado, medido. Y eso les da, si no encuentran eso, es una pauta muy clara, una evidencia casi de que el objetivo está incorrectamente formulado. Entonces, revisar el objetivo, si yo no encuentro la unidad de análisis, es decir, aquello que va a ser considerado, y dentro de esta las variables a mirar en esa unidad de análisis, ahí puede haber algún problema con el objetivo tal como está formulado. A veces aparecen en la tabla, bueno, no muchos han hecho la actividad 3, pero en la tabla se evidencia eso, por eso les hemos propuesto la confección de esa tabla, porque permite detectar cosas mal formuladas, a nivel ya más específico de detalle, ¿no? Es importante esto que dice Sonia, de mirar en la tabla toda esta relación. Justamente en la tabla está reflejando el proyecto. Es decir, está reflejando la parte que tiene que ver con el objetivo a lograr, el marco desde dónde se va a investigar ese es el problema que está asociado a ese objetivo a lograr, desde dónde se lo mira, cuáles son las variables que necesito estudiar para poder dar respuesta a ese objetivo, y sobre dónde las estudio, que sería la unidad de análisis, la variable, y con qué me voy a dar cuenta cuál es el indicador que me va a decir, que va a referir a esa variable. Entonces, en el estudio del completo, digamos, la mirada horizontal en la tabla, me va a permitir visualizar muy bien si ahí me está faltando algo para poder llegar al objetivo. Lo metodológico y más operativo lo da la parte derecha de la tabla. La parte izquierda, donde uno marca el objetivo y el marco teórico, es como más conceptual. Pero claro, cuando uno mira en el objetivo tiene que precisar, como dice Lidia y como lo manifestaba recién Sonia también, cuáles son esas variables. Las debe tener medianamente ubicadas, deben estar ahí, y si están precisadas en el objetivo mucho mejor, porque son específicos esos objetivos. Y obviamente cada una de esos está expresada en forma de concepto, pero la van a identificar como variable a estudiar. Tiene que ver si es posible de ser estudiado ese concepto, de qué manera y cuáles son los indicadores sobre los cuales a veces hay que construirlos esos indicadores, a veces no son directos. Si yo tengo que hablar de temperatura, tengo un termómetro, pero a lo mejor si tengo que hablar de aprendizaje, para construir la palabra aprendizaje, los indicadores de los aprendizajes, tengo que identificar muchos más elementos para poder decir si está el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la tablita parece muy compleja, pero tiene ese potencial. Sabemos que cuesta mucho hacer esa tabla, que es mucho de ir y venir. Por eso es que en muchos casos le hemos dicho, bueno, vayan concluyendo con la actividad 3, incorporen la 2, porque a lo mejor, mientras están haciendo la 3, se dan cuenta de los errores en la 2, aquellos que les estuvimos marcando, pero que ustedes todavía no tenían como muy elaborado, o no se daban cuenta de cuál era definitivamente aquello que se está estudiando. Entonces, el ir y venir, el proyecto en realidad, esto es importante que lo tengan presente, es un ir y venir, no es que sean cosas aisladas. Uno va y viene entre lo metodológico y lo conceptual y teórico. Entonces, es importante en esto de mirarlo integralmente, todo lo largo de la horizontalidad de cada uno de los objetivos. Y luego, todo el conjunto de los objetivos, como bien decía Lidia, cada específico, como es un pequeño avance, el conjunto tiene que dar el objetivo general. La tabla bien cerradita, donde uno diga, bueno, en cada una de estas fases, en cada una de estas etapas, que no son etapas del proyecto, porque uno podría ir viendo en qué medida a lo mejor son secuenciales, pero no necesariamente son secuenciales. En algunos casos
puede ser, en otros no, uno va logrando esos objetivos específicos y en su conjunto el objetivo general, que obviamente está relacionado con el problema planteado. Es decir, hay una coherencia interna que se llama del proyecto que que está sintetizada en esa tabla. Si la tabla es coherente, el proyecto será, por lo menos en teoría, coherente. Y ahora me acordé de otra cosa que también habíamos hablado con las tutoras, que aparece confuso a veces, sobre lo que se sabe ya del problema. Lo que se sabe y lo que no se sabe del problema. Tiene que ver con lo que sabe la comunidad científica que está estudiando problemas en ese campo de conocimiento, y no lo que yo sé como investigador, porque eso va a ser mucho más limitado. Se trata de indagar, como decía Lidia, la bibliografía vinculada al campo de conocimiento del que nos interesa, para ver qué es lo que ya se sabe y no vale la pena investigar, porque ya sabemos, y qué cosas quedan abiertas o aún sin respuesta, o como cuestiones a ser conocidas, que sí merece la pena ser investigadas. Y para eso lo único que hay es leer, indagar la bibliografía, hacer búsquedas por temas afines, por temas conceptuales, por metodología, etc. Ese era otro tema que queríamos resaltar. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte. Me parece entonces que estaríamos Yo terminando. Sí, Vanina. Yo sigo teniendo ahí la duda entre los indicadores y las variables. A mí no termino, digamos, de cerrar esa parte, pero... Poné un ejemplo y vemos si podemos ayudarte. Así le sirve a por todos. ejemplo, yo que estoy con la parte de la deserción. Una parte es hacer entrevistas, en realidad, ¿cómo es? Cuestionarios autoformulados, porque es todo virtual, no es un cuestionario, no es una intervención frente a frente. Te interrumpo, Vanina, discúlpame, te interrumpo allí. Uh-huh. Lo que vos estás mencionando es un instrumento de medición que vas a usar, pero tenés que tener claro, eso es lo último, ¿para qué vas a usar ese instrumento? ¿Qué es lo que querés conocer o averiguar con ese instrumento? Eso es lo último, el instrumento. Bueno, por eso, digamos, la idea es hacer con un cuestionario las preguntas para ver cuáles son las problemáticas o lo que tienen todos los alumnos que los lleva a la deserción, a dejar la facultad o a no estudiar, o, digamos, es con ese cuestionario poder trabajar con los chicos y preguntarles qué es digamos, por un lado también, porque según estudios anteriores tiene que ver en algunos lados con la historia familiar, ¿sí? Tiene que ver con la historia familiar, en el contexto social donde se encuentra la persona, y por eso también es un tema que, por más que esté estudiado, cada facultad y cada año distinto es un nuevo grupo social, entonces un nuevo grupo para investigar. Entonces, por un lado es ver cuáles son las cualidades de cada uno, no se puede hacer de todos, pero sí hacer un muestreo amplio, y también a ellos mismos preguntarle qué es lo que ven como falencia o qué es lo que necesitarían para poder, como institución, poder implementar y hacer la mejora, ¿no? Y que ellos retener a los alumnos, ¿no? Que ellos puedan seguir cursando y estudiando dentro de la facultad. Tomemos ese ejemplo de la historia familiar, que es uno de los muchos factores que intervienen en ese problema complejo. Pero tomemos eso. La historia familiar, ¿qué sería para vos? A ver, la unidad de análisis, la variable, pensemos eso entre todos. Claro, esa es mi duda, me quedo ahí, digo, ¿dónde me queda? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es la variable? Ahí me trabé. Bueno, entonces pensemos en esto. La unidad de análisis es aquello que vos mirás, es decir, ¿a quién le vas a hacer las preguntas? Que para mí eran los estudiantes la unidad de análisis. Tu unidad de análisis son los estudiantes, perfecto.
Entonces, en esa unidad de análisis, ¿qué vas a mirar? Por ejemplo, ¿cómo está vestido? No, no te interesa. Estas serían las variables. Una es la historia familiar. La historia familiar sería una variable. Esa variable puede ser compleja o simple. ¿Sí? Si yo digo la edad, es una variable muy simple. Sí. El indicador es los contesta. años de vida. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. Pero la historia familiar es una variable compleja. Como compleja, a fin de analizarla y poder valorarla, uno puede ver dimensiones de esa variable. ¿Qué de la historia familiar resulta, según la bibliografía, relevante a los efectos de que un estudiante abandone o no, tenga dificultades para seguir su estudio? Claro, por ejemplo, indicadores pueden ser los estudios de los padres, por ejemplo, el nivel de por educación de los ejemplo, padres el son nivel indicadores. educativo de los padres sería no un indicador, No, sino una una dimensión. dimensión de esa variable. Un ¿Qué otra aspecto. cosa? Ingresos, por ejemplo, trabajo de los padres, no sé, número de núcleo familiar. Todas las también eso, la dimensiones gente que vive con ellos. ¿Cómo? La cantidad de gente que vive con ellos, si tienen que estar al cuidado de los padres, si trabajan y si ya tienen hijos, todo eso también es. Todas esas son dimensiones. Para cada una de esas dimensiones tendrás que ver qué indicadores te podrían dar idea, información sobre esas dimensiones. Y en función de eso recién hacer la pregunta, cuya respuesta te dé valores para esas dimensiones, de modo que vos después con todas esas dimensiones construyas el valor de lo que llamaste historia familiar. Bien. Pero es en ese sentido, no al revés. No entrar con el cuestionario, eso es después, porque después que vos definís todas tus variables de interés, ahí te pones a pensar con qué instrumento yo puedo encontrar valores para esas dimensiones que me permitan evaluar esa variable. O sea, lo de la encuesta podría ser adecuado o no, puede ser entrevistas, podría ser, no sé, pero no pensar primero en el instrumento si no sé qué quiero medir. Es como pensar en una regla y yo no sé qué es lo que voy a medir. Claro, no. La idea era preguntar todas estas cosas, y para preguntar todo esto, digo, bueno, es un cuestionario autoadministrado porque no vamos a poder tener la entrevista. Perfecto. Bien. Y también dentro del personal de la facultad, porque no solo a nivel del estudiante, sino también dentro del personal de la institución, ver, yo al departamento de tutorías, en el departamento de área ingreso, el departamento de alumnado tiene la parte estadística de la cantidad de alumnos que entran cada año y los que pasan o no al año siguiente. Y todo eso, digamos, sería otra unidad de análisis, supongo yo, porque tengo que ir a investigar con las otras personas, no, ya no serían del estudiante. Claro, vos podés tener distintas unidades de análisis que refieren a distintos objetivos que te has planteado. Bien, Y es ahí probable que en este caso... Ay, perdón. Quisiera agregarle algo. Con respecto al tema de, no solamente podés buscar información a través de la encuesta y de la consulta a otros, digamos, departamentos de la institución, sino que podés pedirle, ya que lo podés hacer por mail o como puedas lograrlo a través de la informática, alguna historia de vida. Es decir, que le podés preguntar a los chicos que te cuenten espontáneamente, es decir, que te redacten una pequeña, es decir, cómo ha sido su evolución, su situación en el secundario, cómo han evolucionado con las materias, qué pasa con sus papás, si viven lejos, si no viven lejos, es decir, les podés dar algunas pistas así abiertas, como para que ellos te redacten algo, y eso le va a dar mucho más consistencia también a tu encuesta después. Es decir, que lógicamente es un trabajo doble, pero es necesario. No, yo lo he hecho, eso, digamos, no hace falta que te hagan más de media carilla, pero ellos te cuentan un poco de qué se trata y a lo mejor que podés tomar una mirada un poco más acotada de todo el grupo, como para sacar emergentes, porque vos tenés distintas fuentes de información. Por un lado, las investigaciones, que como bien lo mencionaba,
se ha trabajado mucho, pero por otro lado son los propios integrantes de tu unidad de análisis, que ellos también te aportan información y que después vos podés darle precisión a través de la encuesta. Pero ya a mí me gusta mucho la idea de Lidia como una profundización en algunos casos, y a lo mejor el panorámico de la encuesta es primero y uno profundiza luego en algunos casos. O al revés. O al revés, bueno. Claro, depende si es inductivo o deductivo. Exacto, está bien, pero lo pensaba en términos de la cantidad de alumnos. A ver, cuando uno tiene muchísimos alumnos, cuando tenés redacciones largas, a lo mejor es imposible. Entonces, por ahí como el panorámico general de sacar un resultado estadístico más o menos, digamos que te vaya dando información, y luego está buenísimo estudiar más casos concretos, a lo mejor, pero es fantástico, depende del número de alumnos. Yo creo que depende del tamaño, es esto. El tamaño pero podés hacer un estudio de caso, justamente. Claro, después estudio de caso me parece genial. Así de profundizar Entonces, el caso, digamos. Claro, con más... yo lo que ¿Sabés qué pensaba pasa, era algo Susana? grande para poder tener la estadística. Bueno, ¿sí? son Dentro de la estrategias entrevista, diferentes, y para que después, vaya viendo, Vanina, que hay claro, y después estrategias abriendo, diversas. Que hay estrategias diversas, y vos podés estudiar lo mismo de una manera o de otra, de acuerdo a tu diseño metodológico. Vos lo valorarás, y está buenísimo. Lo que habla Lidia es muy rico. La riqueza que te da ese texto escrito por el estudiante es enorme, porque vos vas a poder precisamente construir mucho mejor su historia de vida, porque además te la está narrando él en primera persona, o te está narrando elementos que te están dando ilustrar muchísimo mejor cualquier otra cosa que hayas logrado a través de una encuesta más fría. Y la encuesta, una pregunta, perdón, la encuesta, para que sea más fácil de responder o tal vez más sincera, debería ser anónima. El tema es, con una encuesta anónima, ¿cómo después vuelvo a recolectar información con el caso puntual? Bueno, mira, ahí, yo por eso te sugería primero hacer el proceso al revés. ¿Sabés por qué? Porque vos de las historias de vida, ya te digo, no pedir una redacción acotada, una extensión acotada, vos podés sacar emergentes, es decir, tendencias, y a partir de las tendencias formular la encuesta, porque esas tendencias las cruzás con lo que vos ya conocés de otras investigaciones y le das más precisión a la encuesta. Entonces no hace falta tomar todo el colectivo de estudiantes, se puede acotar a un grupo reducido de alumnos que puedes tomar al azar, o con alguna característica en particular, por ejemplo, qué sé yo, todos los alumnos que hayan, por ejemplo, nosotros hicimos una sectorización así, los alumnos que ingresaban, por ejemplo, con promedios superior a tal valor, otros que estaban en la franja intermedia, u otros que, de acuerdo a la población, al contexto de dónde provenían, entonces te aportaban, si eran de las zonas urbanas o más marginales, te aportaban información muy específica. ¿Se me cortó? No, está bien. Está. Sí, Lidia, seguí. Bueno, entonces uno puede... Ahí se corta. Ahí se le corta. Se te está cortando. No, saca el video. Es que ya se borró todo. A ver, ahí estoy. Sí, pero te escuchamos, nosotros te escuchamos. Si querés, saca el video. Bueno. Lidia, tenés problema de conectividad, a veces se baja demasiado, por ahí si sacás el video va a ser más fácil. Ahí lo saqué, vamos a ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, perfecto. Bueno, entonces, como yo decía, vos podés seleccionar, acotar, digamos, el grupo de alumnos según los intereses o según lo que vos hayas leído en la bibliografía, o según, por ejemplo, cómo es la tendencia en el ingreso, de dónde vienen los alumnos. Eso nosotros también lo hicimos, justamente con el tema de los ingresos, ¿no? A ver, ¿cuál era la afluencia mayoritaria en la población que ingresaba? Entonces, ¿de qué sectores provenían? Entonces, a lo mejor vos podés ahí buscar un grupo y decir, bueno, que te cuenten un poco cómo es su historia académica, cómo es su historia de educación, y de ahí sacar los emergentes para poder armar la encuesta. Creo que es más
es más trabajoso a lo mejor, pero es más fiable desde el punto de vista de Sí, el tema es que hay que saber cuáles social. son, de qué sectores provienen, hay que investigarlo también. Claro, ese O sea es otro que aspecto. Otra hay opción, que, Marina, es si vos sos docente y tenés tus estudiantes durante varios años, hacer esta solicitud de las historias de vida a aquellos que abandonaron o que están con También. muchos problemas. Y eso sí vos los conocés y podés acceder a ellos. sí, los que están recursantes yo los tengo registrados, pero Por la idea, ejemplo, digamos, Podés, pero la podés idea es, como hacerlo dijeron con en un ellos, principio, que con no los que sea más que problemas tienen, para claro, poder de ahí sacar esos emergentes que mencionaba Lidia, es decir, dónde están las cuestiones más críticas que aparecen en esas historias de vida. Es un claro, camino, como decía Susana, es una estrategia. Es sí. una estrategia que vos vas a tener que elegir cuál es el camino. Claro, pero como habían dicho que yo me tengo que sacar del foco, entonces lo que yo conozco y como docente por ahí lo tengo que tratar de llevar a otras comisiones, no solo a mis alumnos, porque a lo mejor yo tengo una realidad muy chica en mi curso, entonces tendría que abrir al resto de las comisiones y después, según algunas cosas que yo tenga de relevancia con mis alumnos, poder preguntarlo en otras comisiones. Sí, preguntar, Puede ser. después vas a tener que hacerlo en general. Lo que estamos diciendo ahora es algunas puntas, algunos emergentes que aparezcan en el contexto de tu universidad, de tu carrera, porque pueden ser totalmente diferentes las que en otras investigaciones aparecen en el sur del país o en la capital federal. A eso me refiero, a los que vos puedas acceder, pero no necesariamente para nada como una cuestión estadística previa, sino de relevar aquellos casos que pueden darte información relevante. Está. Muchísimas gracias. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, Ana. Muchas gracias. Yo tengo un grupo, una población bastante grande para que es la que quiero analizar. ¿Cómo armo grupos que tengan una suficiente representatividad o que no me sean cuestionados, que el resultado no me sea cuestionado por no haber sido lo suficientemente representativo? O bueno, y si no, ir al 1 a 1, pero eso sería medio complejo. Ana María, vos te estás refiriendo A la población de una provincia completa. Perdón, no te entendí lo último. A todos los habitantes de una provincia. Bueno, no todos, porque no todos están en una situación de haber hecho una denuncia, no todos han hecho una mediación dentro de esas denuncias, o sea, estás achicando un poco ahí, pero igual tenés, bueno, supongo yo que tengo una población bastante grande para analizar. Y justamente cuando uno tiene una población muy grande para analizar, vos tenés que tratar de hacer, es parecido a lo que marca Vanina. No te creas que lo de que Vanina es simple, tampoco. En este caso, no vas a tener a todos involucrados en casos delictivos, digamos. Habrá que ver justamente cuáles son, identificar un poquito más de cerca alrededor de esos dictámenes, de estas cosas que vos, documentos legales que vos estás analizando, cuáles serían, dónde estudiar esas variables y con esa gente. Es decir, incluso tal vez puedas hacer una cosa más genérica, pero primero vas a tener que acotar bastante. Uno puede encontrar lo representativo en función de poder hacer una clasificación previa de los tipos de delitos, si querés, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ahí haces una diferenciación. Lo que pasa es que en tu caso los tendrías que tener identificados con nombre y apellido. Sí, en algún momento lo voy a tener identificado, pero a priori no los tengo identificados. Sí, va a llegar un punto que van a estar todos identificados, pero trabajar sobre el 1 a 1 no sé si es conveniente o no. Probablemente vos logres hacer una especie de clúster o de diferenciación entre tipos de delitos, o tipos de dictámenes, o tipos de... Sí, correcto.
Y a partir de ahí vos puedas tomar y profundizar en algún caso, que a lo mejor en la lectura de las características te represente como más representativo del caso, pero tengas que tener identificados pequeños clústeres o grupos. Para mí, no sé si pequeños, más pequeños que el conjunto, por supuesto, como que ir... Sí, sí. Sí, eso es posible, sí, totalmente Y a posible. partir de ahí tomar aquello que tiene rasgos comunes. Ahí vas a tener que hacer una definición vos respecto de qué definiría ese clúster. Tener en cuenta qué rasgos, qué características son las que identifican a ese grupo respecto de otro grupo y respecto de otro grupo. Por ejemplo, el grupo A tiene, cara redonda, no pasa por ahí, pero lo que quiero decir es, bueno, el caso se definió de tal manera, pasó por tal, esto tiene mucho en común con este otro, y esto con este, y este otro delito se trató de otra manera y es otra cosa. A ver, uno ya empieza como a diferenciar grupos dentro de ellos y podés decir, bueno, ¿a cuál tengo mejor acceso para profundizar? Y a lo mejor ahí estudias en profundidad algún caso de ese grupo, y luego tomás otro grupo y tomás un paradigmático o ejemplificador y profundizás. Bien, bien. Yo no conozco, Ana, discúlpame, Sí. no conozco tu proyecto, pero habría dos caminos, así, grandes caminos. Trabajar en términos de estadística, y eso, o como un estudio exploratorio o de caso y en profundidad, pero eso va a depender uno u otro de lo que a vos te interese conocer sobre el problema, que desconozco en absoluto. Entonces, si vos querés dar como conocimiento producto de tu proyecto alguna información para la toma de decisiones a nivel de gubernamental o lo que fuera, de ONG, en relación a delitos, que me imagino que por ahí va, tendrás que seleccionar variables que te permitan rápidamente de esa población identificar esos grupos que, por ejemplo, mencionaba Susana. O, si a vos te interesa explorar más en profundidad sobre alguna cuestión particular, por ejemplo, problemas de género, delitos de género, lo que fuera, entonces ya no va a ser tan estadístico a lo mejor, y vas a tener que centrarte más en cada uno de esos casos. Todo depende qué es lo que te interesa conocer a vos, va a ser el modo como abordás la investigación. Yo estoy hablando de afuera nomás, Sí, ¿no? sí, te entiendo. Sí, te entiendo perfecto. Sí, comprendo Es una eso. decisión tuya, es una decisión y elección tuya. Sí, va a ir no por la parte estadística, porque estadística, bueno, tenés estadísticas por todos lados, me interesa un poquito más la persona que hay detrás de la estadística. Bueno, entonces no te preocupes para que sean muestras representativas, porque no van a serlo representativas. A lo mejor vas a tener que centrarte en un caso que sea aquel que te motiva a profundizar. Claro, puede ser. Bien. Y a lo mejor no lo definís solamente por el que te interesa. Dentro de los que te interesa, que era el que tenés acceso, porque también tenés que mirar eso. Sí. A veces uno buscaría, le encantaría ir hacia, no sé, un caso concreto y vos decís, bueno, no puedo profundizar sobre eso. No tengo ni acceso a toda la información, ni acceso a los informantes clave, porque en ese caso profundamente, seguramente vas a necesitar informantes clave. Sí, sí. Eso creería que por suerte creo que lo tengo. Con respecto a las variables, te quería hacer una pregunta. ¿Necesito identificarlas a priori también? ¿O ahí estoy direccionando mucho y dejo que surjan o que sean como cuestiones emergentes a raíz? A veces las cuestiones emergentes las emergentes provienen primero de una primera aproximación al campo. Cuando vos te aproximás y tenés la primera información, vos podés tratar de ir sacando cuáles son esas emergentes. Es lo mismo que decía Vanina, y Lidia le sugería a Vanina para sacar esa categoría, y en este caso sería lo mismo, es decir, es como que vos necesitas
ir extrayendo cuáles serían aquellas cosas, esas variables. Son los dos caminos. Uno puede a priori tener una hipótesis sobre algunas, y luego las redefinís. Esa es otra. Todo depende también del grado de conocimiento que se tenga sobre el tema. En el caso de Vanina, sobre las deserciones en el nivel universitario, hay muchos resultados ya publicados sobre cuáles son los factores, entonces ella tiene ya algunas variables identificadas. En el caso tuyo podría ser un estudio exploratorio, digo, no sé. Si no se sabe nada, entonces vos vas a explorar a priori cuáles podrían ser esas variables. Si ya se conocen, si hay estudios vinculados al tema que te dan información sobre cuáles son, ya las tenés algunas. Todo depende qué es lo que se sabe ya de antemano. Ah, bien, perfecto. Sí, sí. ¿De dónde partís? Si es un estudio exploratorio, Sí. prácticamente que no hay nada sobre el tema, claro que no sabes cuáles son las variables, porque eso justamente es lo que vas a explorar. De todos modos, sí. ¿Puedo modificar, una vez que se presenta el proyecto y se aprueba, puedo modificarlo? O sea, puedo ajustarlo, supongo, porque te van a ir surgiendo cuestiones también, pero no sé si después podés cambiar tanto un proyecto, o Mira, si estás limitado. no, a ver, uno normalmente cuando vos estudiás la mediación penal en la provincia, es amplísimo, es como decía Sonia, estudiar la contaminación en una ciudad, es decir, es mucho. Probablemente el acotar eso también te ayude a que vos puedas trabajarlo mejor. Claro que si vos decís la mediación penal y tomo como primera cosa esta, a lo mejor si uno ya tuviese, vos decías, hasta en cuál de todos esos es donde yo puedo profundizar y estudiar con más detalle, y a lo mejor el tema de la mediación penal te acompaña en la vida, porque luego vas estudiando mediación en distintos... Desde distintos lugares, Claro, tal cual. como que el tema es muy amplio, a lo mejor en el primer proyecto lo podés achicar, y a lo mejor la decisión la puedes tomar ahora y no después. Si no, bueno, alguno que te va a decir cuando te evalúe el proyecto, y es muy amplio. Puede ser exploratorio, puede ser el primero, y entonces es el exploratorio, y es el marcar estos clústeres, por eso yo decía, a lo mejor en una primera aproximación vos haces una pequeña, esta etapa de tu proyecto, es tomar el primer acercamiento al problema, y entonces lo tomás como un exploratorio. Pero, Perfecto, sí. pero en realidad, si vos querés avanzar más en concreto, a lo mejor con alguno de los aspectos, ya sabiendo que esto te va a dar para profundizar en muchos proyectitos, podrías tener varios proyectos a lo largo de tus años, digamos, de investigación, entonces podrías ya circunscribirlo a alguno en especial. Perfecto, sí, sí, entendido. Sí, sí. Sí, porque Gracias. mediación penal es solo el tema, no es el problema. Claro. Claro, Sí, claro. Pero Sí. ella lo achicaba después, pero sí. Bien, si no hay más preguntas, me parece que en razón de la hora podríamos ir cerrando. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? No, yo un comentario quiero hacer a Mariela concretamente. Hay uno de los alumnos que solicita la devolución, y yo la hice hace como 10 días la devolución y no le ha llegado, no tiene información. Bueno, no sé qué está Y mira, pasando. eso lo podés ver vos misma y lo puede ver él, porque si volvés a entrar al sector tareas... Está borrado, está borrado. Bueno, La entonces calificación y la retroalimentación no está. no puedo hacer nada si está borrado. Hay que No tiene que subirlo. haber quedado grabado. Eso sí que no lo puedo hacer, o sea, no puedo ir más allá de lo que aparece en el campus. Yo le contesté por mensajería interna, viste, que
una pequeña devolución, le hice, porque en realidad está el trabajo aprobado, pero lo que me preocupa es que no le haya llegado a él en tiempo y que esté preocupado y ansioso porque no sabe si está aprobado o no. Eso es lo que me preocupa. No sé por qué no quedó grabado. No te lo puedo decir porque obviamente algo que no estaba en el momento en que lo estaba poniendo es imposible, pero mi recomendación es que lo vuelvas a hacer y siempre mirar. Vieron que cuando uno pone tilde aprobado, tarda unos minutos, pero después aparece en todo el listado que la persona está aprobada, y si entro a calificación lo tengo que ver. Corroboren que quede, ¿sí? Y si ven que no está quedando por algún problema, ahí sí pueden capturar la pantalla. Pero si, o sea, a posteriori no puedo ver cuál podría haber sido el posible problema, la verdad. Okay. Perdón, hablando de aprobados y desaprobados, a mí, con estas entregas que tengo pendientes, que tengo que reformular, se me tienen que volver a habilitar para poder entregar. Una tercera vez la segunda entrega y una segunda la tercera, que no puedo en este momento. ¿No podés? Ah, ya te habilito. No. Y yo también tengo el mismo problema y está habilitado. Sí, yo creo que habilité a todos también. Yo también. No podés. Yo intenté, apenas me hicieron la devolución intenté, pero bueno, ahora vuelvo a intentar, si no. Yo la manera que encontré es la de revertir la entrega para poder revertir. Pero cuando están en No, pero a ver, perdón, eso yo ya se los había aclarado. Es porque pero no funciona si no es así. Bien. No sé por qué, si no revertir la entrega a borrador, Sí, no pueden yo se los había aclarado, Susana. El tema es que cuando están entregadas actividades y respondidas, o sea, digamos, valoradas, no se pueden cambiar las condiciones. Yo se los modifiqué en las otras actividades, pero en eso que habían hecho ustedes, yo no lo puedo modificar, ¿sí? Porque cuando hay tareas entregadas y devoluciones enviadas, el sistema, está bien, no te deja modificar desde la administración. Me parece que me lo había planteado Lidia, entonces le expliqué lo que estaba sucediendo, no me acuerdo cuál de ustedes tres, y modifiqué las otras, pero no puedo modificar la anterior. Eso hay que fijarse siempre en la parte de administración, cuando se genera la actividad, en la parte de devoluciones, que esté esa posibilidad de entregar 2 o 3 archivos, o veces o más y demás. La vuelta muchas veces sí, el de muchas veces está habilitado, pero no sé por qué no se desactivaba. Yo, cuando es manual, porque en este caso había quedado manual, no automático el revertirlo, la única manera que lo logré, porque dije habilitar nuevos envíos, no me lo permitió. No, lo estuvimos, no sé si fue con Ana María Blanco o con con Débora, alguna de ellas dos, fue que estuvimos peleando un rato hasta que pudo mandarla. Y la manera que nos dio el resultado fue revertir la entrega a borrador. En el caso de que estén directamente en borrador, tenemos el mismo problema. Porque, por ejemplo, hay un colega que menciona de que no puede subir el ajuste, y me fijo y está en borrador. Entonces no sé, ya le he pedido que me lo mande por mail hasta que ver cómo lo podemos resolver. En ese sentido hay que confirmar la entrega. Y otra cosa que se puede hacer mejor es generar una tarea nueva, digamos. Aquí el que lo tiene que volver a hacer es generar una nueva tarea y ponerle que es solamente para ese alumno. Entonces tenés la entrega que ya corregiste y una nueva que te quedaría para que puedan enviar. Pero la tarea nueva se la programa solamente al que tiene que reenviarla, digamos. Yo a veces hago eso con los chicos en la facultad cuando son muchos y no te deja, ya corregiste algunas, entonces es como dice ella, no te deja. No te deja modificarlo. Eso hay que pensarlo antes de habilitarlo. O sea, todo lo tengo que pensar antes de habilitarlo, porque después ya no te lo deja, y está bien que no lo deje, porque si no la se 3 y la 4 ya estaban organizadas bien, según nos había contado Lidia, Mariela, ¿no? Claro. La 3 y la 4 están bien pensadas. Claro. Sí, no, lo que pasa es que cuando la armamos a la actividad fue por default, es como que vino así. Claro. Tampoco nos pusimos sí, pero no te olvides que se había actualizado la plataforma.
y había muchos cambios, entonces había que revisar absolutamente todo. Sí, no, lo que sí habíamos revisado era que fuera por grupos separados, que digamos que visibles, tuviese la posibilidad de ir y volver varias veces, se reciben creo que hasta 10, 15 entregas, es decir que todo eso bien. El tema es que no era automático, había que hacerlo manual. Y ahí Claro, en el manual... estaba puesto como manual. Como manual. Claro. El manual implica la acción del docente o el tutor que tiene que de alguna manera revertirlo. Eso desde ya. Lo que pasa es que tiene deshabilitar o habilitar nuevas entregas, tiene una opción en un desplegable y la otra es revertir a borrador. En habilitar nuevas entregas no funciona. En revertir a borrador funcionó, a eso voy. ¿Está bien? Sí, entiendo, pero el problema es lo que ya les había dicho antes yo, que cuando Lidia me lo explicó y modifiqué lo otro, yo le dije, esto no lo puedo. Siempre se aprende. No lo puedo modificar. Siempre se aprende. Así. Hago una consulta con respecto a los foros. Yo vengo súper atrasada con esto porque estamos con todos los finales y parciales y recuperatorio, que vengo más concentrada a través en el trabajo individual que en el grupal. Y me faltan varios foros responder. ¿Se pueden responder más tarde o...? Porque vengo atrasadísima con eso, con los foros. Más allá de que, la participación en no foros me gusten es los foros. Obligatoria. Te vamos a dejar que participes. Siempre aportando cosas interesantes, eso seguro. No lo hemos cortado, están habilitados. Y es importante que nosotros vamos a poner la calificación final contemplando todo, tanto las grupales, las que llamamos actividades grupales en foro, o las que llamamos actividades individuales. Es decir, aquellos que la actividad 2 todavía no la tienen aprobada porque está supeditada la entrega de la 3, como hemos hecho ese trabajito de permitirle en algunos casos con todas las cuestiones que tenían que revisar de la 2, entregar la 3, y en función de la entrega de la 3 habilitamos y aprobaremos la 2 y la 3, digamos, si es que están para aprobar las 2. Es decir, a lo mejor no es que tienen que hacer una nueva de la 2, ya con la 3 completa y contemplando los cambios en la 2, están aprobadas las 2. Pero en ese caso, digamos, lo que en los foros también está la participación. Nosotros tenemos una mirada a los foros, más allá de que no la hayamos calificado a cada una de las participaciones, tenemos nuestra mirada a los foros, estamos siguiendo los foros y cada uno mira a sus estudiantes. No, está bien, yo para saber si era una... Vamos poniendo vamos a poner la calificación, es decir, que no dejen de participar en los foros. Bien. Eso, una consulta más. Si alguna entrega llegamos a tener desaprobada, pero bueno, la participación fue activa y demás, ¿está la posibilidad de igual aprobar el curso o es condición necesaria y suficiente? La condición es la aprobación de todas las actividades, pero en el caso, ya como te decíamos, Federico, y no te asustes ni te pongas, el día que vos tengas el proyecto logrado, que vos estás revisando todavía cosas de las actividades anteriores, bueno, pero el día que lo logrés tendrás la 2, la 1 y la 3, qué sé yo, y las tendrás completas. Si no te asustes porque hoy no las tengas. La idea de las actividades no es un requerimiento formal. Las actividades que hemos diseñado son actividades de aprendizaje. Están pensadas justamente para que vayan construyendo los conocimientos necesarios. Tal cual, por eso digo. Para finalmente hacer el proyecto. O sea, es un proceso. Entonces, no se apuren a llenar el formulario del proyecto, la última actividad, si todavía no tienen definidos los objetivos, los procedimientos, que es lo que nosotros gradualmente les hemos ido proponiendo como actividades. Son actividades de aprendizaje. El aprobarlas significa que han logrado los objetivos de aprendizaje que nosotros nos propusimos que lograran. Y entonces eso, de alguna manera, los habilita a seguir avanzando. Entonces, no te preocupes por los plazos, es lo que te está diciendo fundamentalmente Susana, porque en la medida que vos vas avanzando, lo vas a ir aprobando. Lo vas a ir aprobando, y lo que sí es cierto que el curso tiene una fecha de finalización.
Ahí sí. Sí, y la videoconferencia también. Sí, también. Deberíamos ir cerrando. Sí, Deberíamos ir en solamente función quiero del comentar, horario. Sí. perdón, una sola cosa más quiero comentar respecto a los foros. Me parece importante trabajar en tiempo y forma, porque no es solamente el aporte para uno o la respuesta a la actividad, sino la construcción colectiva, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, lo presenta como aporte, y es importante para todo el grupo. Por eso también es importante que vayan trabajando en los foros en la medida de sus posibilidades, según las fechas que se van indicando, para que todos puedan enriquecerse en la mutua interacción. Eso es todo, y bueno, yo voy diría, saludando. llevamos 1:50, estoy viendo de videoconferencia. Uno no tiene el reloj al lado y no mira, pero es cierto. Sí, Mariela y yo tenemos una actividad juntas ahora. No, por favor. Y además, en realidad fue porque se dieron las consultas, pero No, es está cierto. bien, obviamente, obviamente. Es cierto, es así. Bueno, ¿nos despedimos entonces? Nos despedimos. Bien. Nosotros sigamos, por supuesto que nos consultan cualquier duda, seguimos en contacto en la plataforma. Tienen todo el tiempo del mundo. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias.